la religión de nuestro día, que es la parte que cubre Santiago 1 del 13 al 18, ¿verdad? Para que vayan abriendo sus Biblias ahí, porque lo vamos a leer ese pasaje y de ahí lo vamos a estar estudiando. Santiago 1 del 13 al 18. ¿Ok? Pero, ¿sí se acuerdan qué es la palabra o el nombre que le dimos a esta religión de nuestros días? Era una palabra dominguera, ¿cuál era? Que dijimos que se llamaba la religión de nuestros días. Relativismo. ¿Se acuerdan? El relativismo. Quedamos que eso es lo que es la religión de nuestros días, ¿verdad? Y el relativismo, hermanos, no les voy a dar, ¿verdad? Porque ya lo vimos. Usted puede buscarlo en YouTube, el mensaje ese, y ver todo lo que expliqué acerca del relativismo, pero en forma resumida nada más. El relativismo no es una nueva forma de tratar de determinar qué es lo moral y qué es lo ético, sino que es la negación de que existen absolutos morales y éticos. Y entonces cada quien determina qué está bien y qué está mal. Cada quien lo determina. ¿Okay? El que me digan, hey, estás mal. Entonces, si yo le digo a alguien, hey, eso está mal, entonces ahora hoy en día yo soy el que estoy mal porque estoy queriendo imponer mis creencias y mi posición. Cuando la persona puede decir, no, para mí no está mal. Es el relativismo. Y era lo que estaba leyendo en este periódico nuevo que me llegó. Y luego dice, está en inglés, pero dice así, Americans worry about moral decline. Americans cannot agree on right and wrong. Dice, los americanos, o sea, nosotros aquí en los Estados Unidos, nos preocupamos por el decline moral que se está experimentando en nuestra sociedad. Pero dice también, pero también los americanos no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo correcto y qué es lo no correcto. No nos podemos poner de acuerdo si esto es bueno o es malo. Y es por el relativismo que ha entrado, ¿verdad? Y que afecta también a los mismos cristianos. Es conveniente para la carne. Y esto, ¿verdad? Lo estamos viendo en el contexto de lo que dice la Biblia, porque este pasaje que estamos viendo es un pasaje donde el Señor, a través de Santiago, nos está advirtiendo acerca de las tentaciones y nos está enseñando cómo manejar las tentaciones. Pero si verdaderamente no hay absolutos, entonces todo esto es inútil. Es inútil. ¿Por qué? Porque las tentaciones, ¿en qué consiste una tentación? Es una invitación a que yo quebrante alguna moral o ética, algún absoluto moral o ético, que yo lo quebrante, que yo vaya en contra de eso. Eso es lo que es una tentación, que me está tentando a mentir, me está tentando a engañar, me está tentando a robar, me está tentando a fornicar, me está tentando a adulterar, todo eso. ¿Por qué? Porque la tentación viene, es una invitación a que yo vaya en contra de lo que está correcto. ¿Y quién determina lo que está correcto? ¿Yo o Dios? Dios. Por eso es que Santiago puede decirnos, ten cuidado con las tentaciones, porque sí hay absolutos, sí hay absolutos. Por ejemplo, los 10 mandamientos son mandamientos morales, éticos absolutos. Absolutos. No son relativos. Por eso les decía yo la semana pasada, una persona que verdaderamente se entrega al relativismo, pues nomás se entrega para enseñarlo, pero no lo vive. Porque si le robas, no le va a gustar y te va a querer meter a la cárcel. Aunque le digas, no, pero pues es que para mí no tiene nada de malo. ¿Por qué me quieres imponer tu posición? Y así, ¿verdad? Hay tantas cosas que vemos que son inconsistentes con el relativismo, pero ¿qué?
que muchas veces hasta nosotros como cristianos en diferentes circunstancias, porque me conviene, entonces no hago lo correcto que dice Dios, sino lo que me conviene en el momento. Y le busco las maneras para decir, no tiene nada de malo. Entonces fuimos relativistas en ese momento, no fuimos absolutistas, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere. Entonces vamos a leer aquí Santiago 1, ¿lo tienen ya? Comenzando con el versículo 13, dice, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Que Dios bendiga su santa palabra y que tenga efecto en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra voluntad para que la llevemos a cabo. Bueno, yo tenía la intención de cubrir todo el mensaje de una vez, pero ustedes se acuerdan, no lo terminé, ¿verdad? Entonces, cubrí el punto número 1, entonces lo voy a resumir, se los voy a resumir porque como hace tiempo, tal vez ni se acuerdan, ¿verdad?, de qué se trató, y entonces se necesita que les resuma el punto número 1 para poderlo conectar con el 2 y con el 3. Y tengo buenas noticias, lo acabé en inglés, quiere decir que lo voy a acabar en español, ¿ok? Así es que vamos a ver, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De cómo manejar la tentación, porque eso es lo que Santiago nos está diciendo. Ahora, ¿no es un tema que a usted le interesa? ¿Usted es tentado? ¿De vez en cuando? Constantemente, ¿verdad? Tentaciones vienen constantemente estamos siendo tentados, ¿verdad? Tentados. Y acuérdense, hermano, la tentación en sí no es pecado. El pecado está cuando cedemos a la tentación, cuando aceptamos la invitación. Entonces es cuando se convierte en pecado. Entonces, ¿cómo manejar la tentación? ¿Okay? Porque hay 3 hechos que debemos considerar para superar la tentación. O sea que el Señor, aquí en este pasaje, nos está dando 3 hechos, 3 verdades bíblicas muy importantes que nos está diciendo, mira, ya que la tentación es un proceso, tienes tiempo para pensarla. Y estas 3 verdades que yo te estoy aquí presentando, que te sirvan como freno para detenerte en ese proceso y no llegues hasta el último paso. Que te sirvan para que no llegues al último paso. Y vimos, ¿verdad?, que esa primera verdad que nos dice aquí que debemos de considerar antes de aceptar la invitación del pecado, antes de ceder, dice, considera el juicio de Dios. O sea, considera que vas a tener, ay, se me olvidó la palabra, consecuencia. Ya ven lo que pasa con un domingo sin predicar. Considera las consecuencias, dice. Va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque va a haber, pero la tentación
es un engaño, entonces pensamos, no, y que para mí no va a haber consecuencias, pero el Señor dice, luego cuando el deseo, ahorita vamos a ver ese proceso que presenta aquí, ¿verdad? De cómo llegamos hasta las consecuencias, dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Okay? Entonces dice, fíjense, está diciéndonos, detente, antes de que cedas a la tentación, y piensa en las consecuencias. Y que las consecuencias no van a ser chiquitas, van a ser destructivas. Y poner como palabra representativa de esas consecuencias destructivas, dice muerte. Más adelante vamos a ver a qué se refiere. Pero ya con eso, ¿verdad? ¿Es una palabra que le atrae a usted? No, ¿verdad? Para nada. Se los digo por experiencia. No es nada bonita esa palabra. Entonces es por eso que el Señor nos está diciendo, considera. Ponte a pensar un ratito. ¿Por qué? Porque cuando viene la tentación, el peor error que podemos cometer es responder con las emociones, los sentimientos y con las impresiones, sin pensarla. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable si yo me dejo llevar por las emociones, sentimientos, impresiones, ¿qué es lo más probable? Que con mucho gusto yo voy a aceptar la invitación. Pero si me la pienso, que es lo que Santiago nos está diciendo, piénsalo un poquito y ponte a pensar, nomás ponte a pensar más adelantito lo que va a pasar. Ponte a pensar. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que primeramente viene el deseo. El deseo, dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea que tenemos esos deseos, pero esos deseos que nosotros tenemos son buenos, pero los corrompemos nosotros, los corrompe el mundo y Satanás lo usa para atraernos, porque en la tentación, hermanos, tienen que entender que lo que hay detrás, el que siempre está detrás de la cortina es Satanás, el autor del pecado, el autor del engaño, pero luego Satanás usa el sistema que él ha creado, que es el mundo, este sistema social que rechaza las cosas de Dios, este sistema que hasta, como les digo, ya más y más y más se está rechazando los absolutos éticos y morales de Dios por el relativismo. Todo esto es obra de los engaños de Satanás. Entonces, a través de ese proceso, el mundo viene y ¿a quién creen que invita al pecado? A nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es la que le atrae, dice la Biblia. Le atrae, lo invita. Entonces, tenemos que entender que empieza con ese deseo, ¿verdad? Porque, pues todos tenemos deseos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y son deseos buenos. ¿Acaso el deseo de comer es un deseo malo? No, ¿verdad? Pero, ¿verdad que nosotros lo convertimos en glotonería? Y se convierte en pecado, ¿verdad? ¿El deseo de descansar es malo? Nada, pues el mismo Señor nos dijo, un día completito descansarás. Pero luego nosotros, ¿qué lo podemos convertir en pereza? No, dice que 7 días hay que descansar. ¿Verdad? Y deseos, ¿es malo el deseo del sexo? No, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasa? La fornicación, el adulterio. Cedemos a la invitación de corromper aquello que no tiene nada de malo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y lo que Santiago quiere que nosotros logremos hacer. Que estos deseos que tenemos, que son dados por Dios, que son buenos, que puedan servirnos como nuestros siervos y que no sean nuestros amos. Porque si los hacemos nuestros amos, los dejamos que ellos nos controlen a nosotros, entonces los corrompemos.
en vez de ser nuestros siervos que nos sirvan para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Se fijan? Entonces, haz lo que viene, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Que del deseo viene el engaño. ¿Ok? Viene el engaño. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen, ¿verdad? Lo arrastran. Cuando dice ahí que uno es engañado, que lo arrastran. ¿Se acuerdan que les dije la semana que lo vimos qué significaba en el griego? Quiere decir, ¿verdad? La palabra arrastrar quiere decir ser jalado por una carnada. O sea, es como cuando uno pone una carnada en un anzuelo y el pez cae y lo jalas, lo arrastras. Entonces es lo que está diciéndonos. Dice que luego viene el engaño. Caemos, somos arrastrados y desobedecemos a Dios. Y al desobedecer a Dios, entonces vienen las consecuencias. Y como nos lo dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, en cuanto a las consecuencias que nosotros vamos a sufrir, dice, ¿verdad? Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea que está hablando de un proceso, de un proceso, de un proceso. Es como el proceso de un bebé que nace. ¿Verdad que cuando hay la concepción, al siguiente día no nace? Decimos, no, son sus 9 meses, lo normal. Entonces, es lo que está tratando de advertirnos en esta imagen, diciéndonos, mira, cuando tú pecas, no quiere decir que las consecuencias van a ser ya inmediatamente. Lo que quiere decir es que has dado a luz un pecado, y ese pecado va a crecer y te va a matar. Va a madurar, va a tomar tiempo, pero va a tener consecuencias destructivas en tu vida. Entonces, aquí el Señor a través de Santiago nos está diciendo, detente, cuando venga la tentación, piensa en las consecuencias. Piensa en lo que va a traerte, que no va a ser nada bueno, no va a ser nada para tu bien. Piensa en las consecuencias. ¿Ok? Entonces, sí se acuerdan, ¿verdad? De todo lo que vimos con el número 1. Ok, vamos a ver ya el punto número 2, ¿verdad? Otra de las verdades que el Señor nos dice. Ahora nos dice, bueno, ya pensaste en las consecuencias, pero sigues luchando con la tentación. Dice, ahora considera la bondad de Dios, dice. Considera la bondad de Dios cuando estés en ese proceso de querer caer en la tentación. Por eso dice, ok, bueno, déjenme primero explicárselos, ¿verdad? Sobre la bondad de Dios. Es algo que el mismo pueblo de Israel también fue advertido por Dios. Porque si se acuerdan ustedes, el pueblo de Israel estaba en una situación que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar porque nunca lo hemos pasado, ¿verdad? Ser esclavos. Y ser esclavos de generación en generación, estar en esclavitud. Y Dios, por su gracia y misericordia y con su poder, los liberó y los sacó de la esclavitud y les dijo, y es más, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, que es una expresión que quiere decir donde no te va a faltar nada, te va a proveer de todo tus necesidades. Y esa historia es una analogía de nuestro testimonio de la salvación, de cómo nosotros éramos esclavos del pecado y Dios por su gracia, misericordia, con su poder, nos sacó de la esclavitud del pecado. Y hasta nos dice, y te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, al cielo, ¿verdad? Algún día, ¿verdad? Vamos a estar allá. Pero mientras, dice aquí, en la tierra que estamos, les dijo a ellos, cuando eso suceda, procuren no olvidarse del Señor que los sacó de Egipto donde eran esclavos. No se olviden de la bondad de Dios, les está diciendo. El que ahora ustedes estén
en una tierra donde les suple todas sus necesidades y donde estén en paz y no sean esclavos, que no los haga olvidarse de Dios. Que no los haga olvidarse de Dios, sino recuerden que todo viene de parte de Dios, recuerden la bondad de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y Santiago, y nos presenta 4 hechos aquí en este pasaje acerca de la bondad de Dios, para que nosotros nos quede bien grabado esta verdad y que cuando venga ese proceso de tentación puedan ayudarme a poder vencer la tentación. Porque díganme ustedes, a ver si no es cierto, ¿son fuertes las tentaciones? Sí. Y verdad que algunas todavía más que otras, Sí. pero son fuertes, toda tentación es fuerte. Toda tentación es fuerte. Entonces, el Señor nos está diciendo, vas a necesitar una fuerza superior a la tuya. Y esa es la fuerza mía que yo te puedo dar a través de la verdad de mi palabra, porque mi palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que va a funcionar. Que va a funcionar. Entonces nos dice, ahora acuérdate de esas verdades bíblicas en ese momento, acuérdate del juicio de Dios, acuérdate de la bondad de Dios, porque Dios solo da buenas cosas, buenos regalos, es todo lo que Él da. Por eso dice, todo lo que es bueno, dice el versículo 17 ahí en nuestro pasaje, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. ¿Se fijan? Entonces está diciéndonos, mira, si Dios es tan bueno contigo, que nomás te quiere dar lo bueno, ¿por qué vas a ser tan malagradecido y vas a querer escoger lo malo? Porque eso es lo que es la tentación. Te está tentando a aceptar lo malo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces aquí la palabra de Dios, Santiago, te está diciendo, no. Tienes un Dios muy bueno, que todo lo que Él te quiere dar es bueno. ¿Por qué vas a aceptar lo malo? ¿Por qué? ¿Será sabio? ¿Será correcto? ¿Será para nuestro beneficio? No, porque ya vimos lo primero, dice que considera el juicio, considera las consecuencias. ¿Okay? Todo lo bueno en este mundo viene de Dios. Hay que tener eso siempre en mente. Si no es Dios el que nos ofrece, el que nos da aquello, no es bueno. Incluso, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo llegó a la conclusión que aún la espina en la carne que había recibido de parte de Dios había sido bueno para él. Aún eso. Y dice ahí, él supo entender, dijo, porque eso me sirvió para que yo fuera humilde y dependiera de Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios nos ve y tal vez vio a Pablo como un globo bien infladito. Y le dijo, necesitas una espina, ¡pah! Y lo ponchó, ¡fum! Lo desinfló, ¿verdad? Y ahora sí humilde ante el Señor y pudo hacer todo lo que hizo y ahora es un ejemplo para nosotros. Entonces hasta una espina en la carne tenemos nosotros que verlo como algo bueno de parte de Dios para nosotros. Porque Dios solo da buenas cosas, buenos regalos, dice aquí. En segundo lugar, la forma en que Dios da es buena. La forma en que Dios da es buena también. Por eso dice, todo don bueno y perfecto es de arriba, desciende del Padre. ¿Okay? Todo. ¿Ok? Ahora, esta palabra todo, pues es una traducción, pero cuando uno vemos en el original, podemos ver que está hablando del acto de dar de parte de Dios. Está hablando del acto de dar. Por eso sí hay unas parafrases que dicen, todo acto de bondad de Dios cuando nos da, dice las parafrases, es bueno y perfecto. O sea que también la forma en la que nos lo da Dios, nos lo da con buena actitud,
nos lo da con buen propósito, nos lo da con amor, nos lo da para nuestro bien. Muchas veces nosotros podemos recibir o dar un regalo de una manera que pues no es muy amorosa. Tal vez yo lo he experimentado, tal vez usted lo ha experimentado, ¿verdad? Pero no con Dios. Con Dios no va a ser así. La forma en que Dios da es buena. Entonces, con esto Santiago nos está tratando de convencer de que usemos todas estas verdades bíblicas para que nos sirvan de freno. Y cuando estemos en ese proceso de la tentación, podamos ponerle freno y decir, no, tengo que ir por encima de muchas verdades bíblicas como para yo poder hacer esto. No lo voy a hacer. ¿Okay? Lo que da y cómo Él da, todo es bueno, ¿verdad? Lo que Él da y cómo lo da es bueno. Número 3, Él da constantemente. Él da constantemente, porque fíjense, dice aquí en el versículo 17, todo don bueno y perfecto es de arriba, descendiendo del Padre. Descendiendo del Padre. Y una vez más, como les digo, esa palabra descendiendo, en el griego, la gramática está en el participio presente, que quiere decir que continúa descendiendo, que todas las bendiciones de Dios, todo lo bueno que Dios quiere darnos, Él está constantemente dándonoslo. Claro que muchas veces es nuestro egoísmo el que nos hace que al contrario digamos, pues a usted será, pastor, pero a mí no me ha bendecido Dios. Cuando Dios está bendiciéndonos a todos, dice Él que Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿No será bueno Dios? Entonces, Él da constantemente. Entonces, con esto Santiago nos está diciendo, mira, allá te están ofreciendo algo. Ahí está la carnada. Te quieren dar algo. Pero Dios, no estás contento con todo lo que Dios te está dando, te ha dado y aún te quiere dar porque Él quiere continuar dándote. No estás contento, no estás satisfecho con las cosas de Dios, que prefieras mejor aceptar aquello que es malo. ¿Se fijan cómo con estas verdades bíblicas el Señor quiere que podamos nosotros frenarnos en ese momento de tentación que todos tenemos, que todos experimentamos? No hay ninguna persona aquí a quien no nos quede este mensaje. Es para todos. Y qué bueno es que nosotros lo podamos llevar a cabo, ¿verdad? Porque eso es lo que está el Señor diciéndonos, ¿verdad? Que Él da constantemente. Y luego también nos dice, Dios no cambia. Dios no cambia. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, son todos los planetas. Dice, Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. O sea, está diciendo, ¿por qué quieres tú aceptar lo malo? Dios no ha cambiado, Él no va a dejar de darte lo bueno. ¿Por qué aceptar lo malo si Dios no cambia? Dios va a continuar bendiciéndote, proveyéndote, satisfaciéndote. Mejor deja que tu satisfacción venga de Dios que del mal. Entonces nos dice que Dios no cambia, porque Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar. ¿Puede cambiar Dios para lo peor? ¿Por qué? Porque Él es santo, ¿verdad? Él no puede cambiar para lo peor porque Él es santo. ¿Y puede Dios cambiar para mejorar? ¿Sí? ¿Puede mejorar Dios? No. ¿Por qué? Porque es perfecto, exactamente, hermano, porque es perfecto. Por eso Él no cambia, ¿verdad? Él no cambia y es lo que nos está diciendo aquí.
y que debemos nosotros de creerlo, ¿verdad? Que los regalos de Dios siempre serán mejores que las gangas de Satanás. Los regalos de Dios. ¿Qué prefiere usted? Y es que así pasa, ¿verdad? Por ejemplo, las gangas, las especiales que hay en las tiendas, hermanas, ¿verdad? Que cuando usted dice, tengo que llevármelo porque no lo voy a volver a encontrar a este precio. Y el esposo ya con tal de irse a la tienda dice, sí, cómpralo. Pero vámonos. Pero vámonos, no se la cree esa porque sabe que para la próxima semana va a estar más bajo el precio de aquella cosa, ¿verdad? Pero bueno. Y así es, ¿verdad? Con las tentaciones, Satanás nos lo pone como diciendo, mira, aquí está la ganga que tanto habías andado buscando, aprovéchala porque mañana no va a haber, ¿eh? Mañana ya no va a haber esto. Cuando va a haber todos los días tentaciones. Y se va a repetir y se va a repetir. Entonces dice Dios, yo no cambio. Yo no cambio. Confía en mí. Que yo doy solamente buenos regalos, yo solamente bendigo, yo solamente te doy lo que verdaderamente necesitas, lo que verdaderamente te va a hacer feliz, lo que verdaderamente te va a dar contentamiento, lo que verdaderamente necesitas, eso es lo que te va a dar. Aquello es una mentira. No cedas, no caigas. Así es que, así es. Y luego dice, por eso dice el versículo 17, ya lo había visto ahí, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. ¿Sí, ¿verdad? ¿Por qué se fue? Y luego el número 3, para que, por si no lo creen, considere la naturaleza divina en usted. ¿Okay? Otra barrera que el Señor pone para tratar de impedirnos que caigamos en la tentación. La primera barrera nos dijo, mi juicio, considera mi juicio. La segunda barrera nos dice, considera mi bondad. Y ahora nos dice, considera quién eres tú. Considera que el Espíritu Santo mora en ti, porque fíjense, en el versículo 18 dice, Él, hablando del Señor, de Dios, por su propia voluntad, no por la nuestra, nos hizo nacer de nuevo. ¿Okay? Por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Okay? Entonces, ahora nos está diciendo, mira, considera quién eres. Tú ya no eres un pagano, pecador. Tú ya no eres eso. Yo ya te limpié con mi sangre. Yo ya te adopté como mi hijo. Yo ya te infundí con mi Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y vas a hacer eso? ¿Vas a aceptar aquello que no es digno de un hijo de Dios? ¿Se fijan cómo nos pone esas barreras para que tratar de impedirnos que nosotros caigamos en el pecado? Y es que todo esto, hermanos, tiene que ver con la fe que tanto creemos. Porque, por ejemplo, ¿cómo sería más fácil para usted vencer una tentación? Si Cristo está con usted físicamente o si nomás está espiritualmente. ¿Cómo sería más fácil para usted no caer en tentación? Físicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no creemos que verdaderamente esté conmigo espiritualmente. Porque si yo creo y me detengo porque físicamente aquí está Cristo, pues también si está espiritualmente me tengo que detener, porque es el mismo Cristo. ¿Acaso no era el mismo Cristo que andaba con Pedro y los apóstoles que el que está con nosotros? Es el mismo. Por eso se ha dicho, cuando un hijo de Dios peca, es un escándalo público allá en el cielo. Y pecamos delante de la presencia de Dios, de todos los ángeles y de todos los demonios que están, yes. Mira, no que, como le hacían con Job, ¿verdad? Cuando venían y decían, no, pues que no hay nadie, y que esto, y están acusando. Y es lo que pasa. Entonces aquí Santiago nos está diciendo, no,
Sí hay barreras que te pueden ayudar a impedir a que llegues a ese punto de caer a la tentación. Verdades bíblicas poderosas que te pueden mantener firme y no caer. Que ahora tú tienes una naturaleza divina dentro de ti y no es para ti el pecado. No es para ti tal cosa, ¿verdad? Entonces, al darnos un nuevo nacimiento, el Señor declara que Él no puede aceptar el viejo nacimiento. Él ya no lo acepta. Él ya no acepta que yo decida con el viejo hombre, ¿verdad? Porque yo tengo mi viejo hombre y mi nuevo hombre. El Señor no acepta que el viejo hombre sea el que decida qué voy a hacer. Él únicamente lo que acepta es lo que el nuevo hombre decide hacer. Es todo lo que Él acepta. Lo otro no lo acepta. Por eso es que Él dijo, Pablo decía, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es lo que Santiago nos está recordando. Mira quién eres. ¿Cómo vas a aceptar eso? Mira nomás. ¿Vas a aceptar eso? Por supuesto que no. Fíjense, primera de Juan 3:9, versículo, pues todos los versículos son importantes, pero para este tema dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿No es lo mismo que Santiago nos está diciendo? Exactamente lo mismo que Santiago nos está diciendo, que nos detengamos y consideremos, ¿verdad?, la naturaleza divina en nosotros y que aquello ya no es para mí, fue para mí, ¿verdad? O sea, ahora, déjenme preguntar, ¿está diciendo este versículo que cuando uno se convierte ya es perfecto y no peca? No, ¿verdad? Está hablando de la práctica del pecado. Antes de venir a Cristo, yo practicaba el pecado, era mi deporte favorito. Me gozaba en el pecado, buscaba las maneras de cómo, cuando había fines de semana que no había mucho pecado, era una derrota. O sea, es muy diferente. Cuando uno viene a Cristo, nace de nuevo el Espíritu Santo, entonces le da hasta el poder para vencer aquello y ya no. Sí, puede uno pecar y le duele y le cala y se arrepiente y Señor, perdóname, límpiame. Y es diferente, es lo que está tratando de decir aquí. Entonces nos está diciendo Santiago, cuando estés en ese proceso de la tentación, acuérdate de quién eres. Eres hijo de Dios, ya no eres hijo del maligno, ya no eres hijo del diablo. Cuando yo era hijo del diablo, pues entonces sí, banquetes demoníacos. Pero ahora que soy hijo de Dios, tengo que darme unos banquetes divinos. Y es lo que está el Señor nos está diciendo aquí a través de Santiago, que nos sirva de freno esto. ¿Por qué? Porque el caer en la tentación, pecar, ¿verdad? Pues no es para nosotros los hijos de Dios. De todas las criaturas que Dios tiene en este universo, los cristianos son los de mayor calidad y los mejores. Somos de calidad, nosotros. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Se acuerdan ustedes cómo Dios le pedía al pueblo de Israel que le trajeran los primeros frutos? ¿Qué eran los primeros frutos? Lo mejor de la cosecha. Como por ejemplo aquí, ¿verdad que nosotros ahorita somos la capital de la producción
de uva de mesa. Quiere decir que es uva de la mejor calidad. Para el norte son uvas para vino, que es de segunda y tercera calidad, pero la nuestra es de primera calidad. ¿Okay? O sea que nosotros somos las uvas de mesa. Entonces nos está diciendo, ¿verdad que también dentro del proceso de la cultivación de la uva y todo, hay el último proceso que se llama el arrastre? Cuando entra uno y agarra todo el cochinero, lo que queda, ¿verdad? Y agarra uno. Entonces es lo que el Señor nos está diciendo, ustedes son uvas de mesa, no se arrastren allá en el mundo, en el pecado. Ustedes no son de arrastre, ustedes son de calidad, son mis hijos, debe de detenerlos eso, debe de detenerlos. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que también el escritor de Hebreos dice, está por debajo de nuestra dignidad aceptar la carnada de Satanás o desear cosas pecaminosas. Así es como lo debemos de ver, está por encima de mi dignidad como hijo de Dios, como un representante de Cristo, como un embajador de Cristo, yo no tengo que aceptar esas invitaciones a pecar. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ahora hace la pregunta, fíjense la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como diciéndonos, ¿creen ustedes que tienen una salvación tan grande que no va a haber consecuencias si ustedes pecan? ¿Creen que no va a haber consecuencias si ustedes pecan? Si Dios al que recibe por hijo le va a dar, dice, y le va a dar dice ahí que azotes. Si ahorita con darles una nalgada nos meten a la cárcel, ahora Dios con azote, que es nomás simbólico, ¿verdad? De que quiere decir que va a estar duro, que la pensemos bien, porque es lo mismo, Lo mismo, es como un hijo, era lo que decía mi papá. Si nosotros le obedecíamos a tu abuelo, dice, porque él nos azotaba con el látigo del caballo, tenía caballo, nos daba con ese. Dice, entonces la pensábamos. Y es lo que aquí también el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Dice, piénsala bien, piénsala muy bien. ¿Por qué? Porque luego cuando el deseo ha concebido, que yo ya caí, engendra el pecado, vas a dar a luz un bebé que se llama pecado, y una vez que crece, que madura, te va a matar. Te va a matar. La muerte, ahora, ¿qué quiere decir por muerte? Bueno, para un no creyente, cuando la Biblia habla de la muerte, está hablando de la muerte del alma. Y la muerte del alma quiere decir que cuando una persona muere sin Cristo, su alma muere. ¿Por qué? Porque termina en el infierno. Allá no hay vida, nada, ni la presencia de Dios se puede encontrar allá. Por eso que le llaman la segunda muerte, la Biblia. La muerte física primero y la muerte espiritual, la muerte segunda en el infierno. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado te va a condenar con una muerte eterna. Y para uno como cristiano, entonces habla de una muerte, de que se nos va a morir nuestro amor por el Señor, se nos va a morir nuestra pasión por el Señor, se nos va a morir nuestros deseos de verdaderamente entrar en la palabra de Dios, se nos va a morir el deseo de verdaderamente querer orar y estar en la presencia de Dios. El pecado no te va a dejar, te va a matar todos esos deseos. Por eso hay personas que no quieren orar, no pueden orar cuando tienen pecado en su vida. Es una barrera grande, no les permite. Entonces, con esto, ¿verdad? El Señor nos dice, considera mi juicio, considera mi bondad.
Y considera mi presencia divina en tu vida y que eso te detenga a no caer en la carnada del pecado, que lo único que te va a traer esa imagen y esa engañoso te va a traer muerte. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, Señor, y sobre todo por habernos traído, Señor, a esta tu iglesia, para poder escuchar esta tu palabra, Señor, que es de tanta bendición y de tanta ayuda para poder guiarnos tal y como te agrada a ti, Señor, porque sabemos que no hay nada más hermoso en esta vida, en este mundo, que agradarte a ti, Señor. Y lo peor que podemos hacer es agradarnos a nosotros mismos. Agradarnos a nosotros mismos sabemos que es el camino, en realidad, de la tristeza, del fracaso, de la depresión y de tantas otras cosas negativas, Señor, por enfocarnos en nosotros mismos y no en ti. Ayúdanos pues, Señor, a que esta tu palabra verdaderamente quede en nuestro corazón, la meditemos durante la semana y la practiquemos toda nuestra vida, porque queremos honrarte y glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.